Semana, con una servidora Raquel Tacón. Las costumbres, el arte, la cultura y la buena mesa de la madre patria para provecho de todos. Un recorrido por la otra España con Raquel Tacón, todos los sábados por Más 100.7 FM. Y olé. Escucha los sábados comenzando a las 4 de la tarde por Más 100.7. Hola, les saluda su amigo de siempre Mario Piña y los invito a sintonizar la parada deportiva de Fanáticos USA, el resumen más amplio del acontecer deportivo local, nacional y mundial, los lunes, miércoles y viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Junto a nuestro equipo de analistas los pondremos al día de todo lo que sucede en el mundo del deporte. Ya lo sabes, la cita es conmigo en la parada deportiva de Fanáticos USA, lunes, miércoles y viernes de 12 a 1 p.m. y por esta tu emisora, Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. En Orlando somos tu nueva opción musical. Más música por descubrir. Más 100.7. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Eh, ya me dicen que pues ya José Antonio está conectado, está en línea. Eh, ya tenemos a José Antonio conectado, pero me dicen que hay problemas de audio. No sé si, si soy yo o somos ambos, ¿no?
Hay manera de chequearlo, ya lo vamos a chequear aquí mismo. Yo me conecto por acá y les digo si estamos al aire o no. Aló. Pues sí, Efraín, en efecto no está saliendo mi audio, al menos por el Facebook, probablemente por la FM 100.7 FM sí tenemos audio, pero por acá no se escucha absolutamente nada aparentemente. Entonces, avísame por favor si lo podemos corregir, porque no tenemos audio al aire por el Facebook aparentemente. Agradecido. Sí, no sé si quieras, cortamos la conexión y la volvemos a hacer o bueno, tú me avisas. Mientras tanto, José Antonio, si nos escuchas. Ahora sí, ya tenemos audio. Muchas gracias por el feedback desde Margarita. Ya estamos al aire, o sea, ya nos pueden escuchar. Me excuso. Les recuerdo nuevamente que estamos en Caja Musical hoy día miércoles 16 de diciembre del 2020 y estaremos conversando con José Antonio Oropesa, que creo que ya lo tenemos en línea, para hablar sobre este encuentro virtual, la xenofobia como política de Estado, caso Trinidad y Tobago, donde estuvo compartiendo junto al diputado Ross Mantilla y un panel de abogados y personalidades de distintas ONGs. José Antonio, ¿estás al aire? ¿Me escuchas? Me dice Efraín, no sé si lo puedas ubicar porque él me dice que está conectado, pero evidentemente no sé si es que me llamó a mí o está conectado por otra vía. Si lo puedes tratar de llamar por el Skype, sería genial. José Antonio, si nos escuchas, te va a llamar Efraín desde más 100.7 para poder establecer la conexión. Y sí, es complicado sin retorno porque Efraín ya me había escrito por el WhatsApp que ya tenía audio, pero yo no lo había leído. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias Efraín, como siempre, y muchas gracias a Ignacio Sir por aclararnos, ¿no? Y comentarnos que ya teníamos audio. Bueno, se hablaba un poco en este conversatorio, en este encuentro virtual, el tema o todo lo que ha sucedido con el naufragio ya de 2 embarcaciones ya, con venezolanos tratando de ir desde Sucre hasta Trinidad y ¿y cómo se llama? Bueno, Efraín, vamos a ver cómo resuelvo. Si quieres vamos a ir a una pausa musical, entonces yo llamo a José Antonio y le digo que se conecte porque no puedo hacer las 2 cosas a la vez. Y así va a quedar un despelote esto. Si quieres, vámonos a una primera pausa musical a cargo de Laura Guevara, su tema Nubes, y ya vamos a establecer ese contacto con José Antonio Oropesa. Ya lo voy a llamar para que se conecte al Skype y podamos establecer la conexión. ¿Te parece? Nos vamos con ese tema musical. Laura Guevara, el tema Nubes, y ya regresamos. Es lo que libera y buscarás el amor, aunque pueda doler.
acción se hizo libertad, soltando el dolor, superando el miedo. Saludarán de las nubes y no podrán bajarnos. El que nos suelta nos sube, el peso hace daño. Y sentirás que el perdón es lo que libera. Y buscarás el amor, aunque pueda doler. Fue una revelación, electricidad, pura conexión, nace una idea que habla con valor, dándole color a todos los sueños. Muchos no entenderán qué fue lo que pasó, no importa el que dirán. Sé quién eres tú, fuerza tu verdad, y desde la acción te vuelves tu dueño. Saludarán de las nubes y no podrán bajarnos. El que nos suelta nos sube, el peso hace daño. Y sentirás que el perdón es lo que libera. Y buscarás el amor. Saludarán de las nubes y no podrán bajarnos. El que nos suelta nos sube, el peso hace daño. Y sentirás el perdón. Y soltarás el dolor. Saludarán de las nubes y no podrán bajarnos. El que nos suelta nos sube, el peso será daño. No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, estamos de regreso. Espero tener audio. Ha sido un día lleno de duendes y brujos y brujillas y apariciones y qué sé yo, porque teníamos a José Antonio conectado, pero no, él nos veía, nosotros no lo veíamos. Y bueno, ahora sí finalmente lo tenemos. Espero que esté saliendo el audio bien. Bienvenido, José Antonio. Comentaba en el primer corte, luego esa pausa musical a cargo de Laura Guevara y su tema Nubes, que bueno, bien interesante ese encuentro virtual donde te encontrabas junto al diputado Rosmin Mantilla, y un tema, bueno, que está lamentablemente en boga ahorita, ¿no? Que está de primera plana en Venezuela, como es el tema de Trinidad y Tobago y los náufragos venezolanos. El encuentro se llamó La xenofobia como política de Estado, caso Trinidad y Tobago. Si puedes poner la cámara en horizontal, José Antonio, te lo agradezco. Y bueno, arrancamos de una vez ahí para conversar un ratito. Y primero que nada agradecerte porque sé que estuviste en ese foro, en ese encuentro virtual, y bueno, tuviste un buen rato ahí. Bueno, vas a continuar con nosotros unos minutos, súper agradecido. Claro que sí, Ignacio. Voy conversando contigo mientras que estoy cambiando ya la posibilidad del tema de la cámara. Horizontal, no te preocupes, correcto. Te escuchamos perfectamente. Y bueno, queríamos contigo ahondar un poco en este tema, ¿no? El caso de los venezolanos
Los balseros, suena duro, pero es así. Los balseros venezolanos camino a Trinidad y Tobago. Y bueno, el tema que hay al menos 22 fallecidos hasta el momento. Hablar un poco de ese tema. También se habla del tráfico de personas, de una mafia. Se habla del tema de la complicidad del gobierno de Trinidad y Tobago con el régimen. El hecho de que los devuelvan en alta mar en horas de la noche, el hecho de que hay niños pequeños, inclusive un bebé de 11 meses falleció. Entonces queríamos, bueno, que nos pusieras al tanto un poco de este tema, las repercusiones legales que pueda conllevar esto y bueno, y cómo ves todo ese panorama. Sí, no sé si tú me ves bien, Ignacio, y la audiencia me ve bien. Te veo acostado, pero bueno, se escucha bien. Si no, vuélvela a poner normal y quedará ahí pequeño. Si no, agarra horizontal, déjala vertical, no te preocupes, te escuchamos perfectamente y te vemos bien, solo que te hemos acostado. Ok, ya. Yo creo que ya. Ahora sí agarró. Okay. Ahora sí. No hay problema. Entonces queríamos conversar contigo sobre toda esta temática. Mi fuerte no es la tecnología. No, pero ahí ya te vemos perfectamente, está perfecto, gracias. Bueno, Ignacio, como lo decía bien tú acotabas, esto es una cruda realidad que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, con la única diferencia de que el tema de los 19 niños que fueron, de las 19 personas, porque no todos eran niños, eran 14 niños y 5 adultos que fueron expulsados en Trinidad en días pasados, colocó los focos ahora sobre lo que está sucediendo y ahora mucho más con estos muertos que aparecieron. En principio aparecieron 11, después aparecieron 4 más, subió la cifra a 14, cuando en términos periodísticos siempre recuerdo que se rompió el celofán cuando el primero que emite esta vez la alerta sobre lo que está sucediendo y que los niños aparecen, pues con mucha tristeza debo decir que fui yo, que me alertan que hay unos cuerpos en costas venezolanas y en principio, vuelvo y repito, nos decían que era 11, luego subió a 4 más con 15, luego a 19. Pero a mí nunca me dejó de hacer ruido lo que estaba sucediendo, porque una lancha de estas puede cargar entre 25 y 38 personas. O sea, no me hacía sentido que solamente fuesen 19. También tenemos el video de una persona que fue hoy rescatada en el mar con vida. Fue llevada a costas trinitarias. Esperemos que tenga la posibilidad de dilucidar. También son cosas muy raras que vienen sucediendo con esta persona que fue rescatada hoy. No sabemos si corresponde a los mismos hechos. Fueron 2 barcas, 2 barcas o 2 lanchas o 2 peñeros que zarparon el día 6 de diciembre. La información que tenemos es que estas personas mueren a 6.1 millas de costas venezolanas, ¿sabes? Que en territorio venezolano, o sea, que no se le puede decir que fue producto en principio no se puede decir que fue producto de temas trinitarios. Esta es la grave situación que es existente, lo decía, por la grave crisis humanitaria compleja existente en el país, que los venezolanos están tratando de salir. Hoy fue Trinidad, pero en el 2018, en el 2019, repito, fueron 2 personas fallecidas llegando a Aruba, encontraron los cuerpos flotando y 19 fueron aprehendidas. En ese mismo 2019, 5 murieron tratando de llegar a Curazao y 22 fueron aprehendidas en una misma lancha. Entonces, esto es una situación que se viene presentando. ¿Cuáles son las causales de esto? Estructuralmente, la grave crisis, pero también la descomposición social existente en Venezuela a todos los niveles del gobierno usurpador. Aquí hay tráfico de personas, tráfico de niños, tráfico de órganos, explotación sexual, temas de neoesclavitud, tráfico de estupefacientes, extracción mineral,
extracción de hidrocarburos. O sea, es bastante complejo lo que viene sucediendo en nuestras costas. O sea que es una mezcla, por lo que tú me explicas ahí, José Antonio, lo que nos explicas, perdón, es una mezcla de distintas cosas, ¿no? Hay una mafia, hay gente legítimamente queriendo buscar o tratando de buscar un futuro mejor. Entonces, ¿a quién compete finalmente? O sea, es duro decirlo, pero Trinidad y Tobago tiene la potestad de aceptar o no gente en su territorio, supongo yo. Sí y no. Okay. Sí, cualquier autoridad tiene la posibilidad de aceptar a una persona en su territorio, no cuando se es migrante, pero no cuando se es refugiado. Esa es la gran diferencia. Okay. Trinidad en este caso es país firmante y ratificó la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena establece las causas estructurales para que se pueda determinar una persona como refugiada. Okay. Y en este caso, en Venezuela están dados, tiene 7 supuestos. Y en Venezuela están dados los 7. O sea, no una de las 7 causales. Están dadas las 7 causales para que las personas puedan ser determinadas como refugiadas. No obstante, Trinidad y Tobago es país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por lo tanto tiene que promover y hacer observancia de lo establecido allí. Ahí está establecido el derecho al asilo, a un juicio justo. Ahora, hay un tema bien grave ahí, en el sentido que se habla que ese primer peñero, digamos, como se le conoce en Venezuela, fue devuelto en hora de la noche, inclusive, ¿no? Y habiendo niños, bueno, un niño de 11 meses, un bebé. Eso contraviene, me imagino yo, las distintas disposiciones y digamos, sistemas de protección internacional, ¿no? A los refugiados, etcétera. Es que estamos hablando de 3 lanchas, no es una. O sea, la situación es muchísimo más grave. Claro, te hablo del primer caso, digamos, el primer caso que surgió a la luz pública con el tema de ese primer peñero donde había un bebé de 11 meses, etcétera, que mueren ahogados. Se dice en los distintos medios de comunicación que fueron devueltos luego de haber llegado frente a las costas de Trinidad en horas de la noche. Entonces, eso no contraviene acuerdos internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Ok, yo debo ser muy responsable en que eso todavía es una especulación muy grande porque en cuanto a los 19 fallecidos, ¿verdad? Nosotros, la información que tenemos es que zozobraron en agua, este peñero zozobró en aguas territoriales venezolanas. Ok. O sea, que hasta ahorita no tenemos indicios, no lo descartamos, pero no tenemos indicios de que haya llegado a aguas territoriales trinitarias y que el Coast Guard o la Guardia Costera los haya hecho devolverse y por lo tanto, producto del mar, del intenso oleaje que azota en esa zona, ellos hayan podido zozobrar. No tenemos esa información. La he escuchado, son hipótesis. Hoy en día hablan de 70 muertos, ¿sabes? Tampoco lo tengo claro. Y créeme que yo tengo cable a tierra ya, como bien sabes, represento internacionalmente a una de las, tal vez a la organización de la sociedad civil en Trinidad más grande que hay, ¿sabes? Y con la cual los organismos internacionales vienen trabajando. Nosotros venimos trabajando un proyecto justamente con esta organización, o sea, con la que yo represento, que es TTV Solidarity Network, conjuntamente con UNODC, que es la Oficina de las Drogas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia. Okay. Entonces, nosotros somos muy, muy respetuosos en que una vez que confirmamos la información es que la podemos brindar. No tenemos información, dicen que hay cuerpos tiroteados, que han salido informaciones que gente que ha sido maniatada.
No podemos confirmar ninguna de esas tipos, son conjeturas, no tenemos. Lo que sí estamos solicitando de manera formal es una investigación imparcial. Y hemos solicitado, alzamos la voz y aplaudimos la intervención hoy del embajador torrebriceño en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que por segunda semana consecutiva lo hace. Asimismo, se ha pronunciado la CIDH y se pronunció la Asamblea Nacional, pero nosotros estamos alzando la voz porque definitivamente haya una investigación imparcial, donde el gobierno trinitario aporte todos los elementos, se indague al régimen, se increpe al régimen usurpador en Venezuela para que aporte los elementos necesarios, ya que Naciones Unidas mantiene relaciones con ellos, para que se dilucide esto. Y también hacemos un llamado para que la CIDH, que es la Comisión Interamericana, realice una visita in loco a Trinidad, para que se constate el estado de los derechos humanos a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la isla. Y esperamos que esa visita in loco, estando ya en el Caribe, pues constate, aun cuando no hay un fuero, no tienen mandato y no son parte, pero que la CIDH también pueda escuchar las graves violaciones de derechos humanos para que traslade estas denuncias y estas quejas tal vez a la Organización de Estados Americanos, y a su vez como muy buenas prácticas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de lo que sucede posiblemente en Aruba y Curazao. ¿Cuánto se estima, en el caso puntual de Trinidad y Tobago, cuántos venezolanos, cuántas son las estimaciones, cuántos venezolanos habría legales y no en Trinidad y Tobago? Ok, en Trinidad y Tobago hay una estimación de más de 40,000 venezolanos. Es muchísimo para un país tan pequeño, ¿no? De 1.300.000 habitantes. De esos 40,000, 35,000 venezolanos cuentan con un carnet o una tarjeta de refugiado emitida por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Carnet que el gobierno trinitario no le importa, hace caso omiso, no le para y no hace observancia del mismo. Okay. De esos 35,000 que cuentan con esta tarjeta de ACNUR, 16,000 de ellos también están inscritos en ese registro que adelantó el gobierno trinitario, que es lo que ellos llaman los venezolanos en estado de legalidad. Es decir, si a esos 35,000 le restamos los 16,000, tenemos ya 19,000 venezolanos en estado de ilegalidad, porque Trinidad y Tobago no reconoce el carnet de ACNUR, y si le sumamos otros 5,000 más que ni siquiera cuentan, aproximadamente, que no cuentan con ninguno de esos dos elementos, estaríamos hablando de casi unos 24,000, 25,000 venezolanos que están en estado de ilegalidad en Trinidad y Tobago. Grave el asunto, sobre todo que, bueno, se supone que esa documentación de ACNUR debería protegerlos de alguna manera. Y entonces, en este caso, pienso que sí, el gobierno de Trinidad, bueno, estaría violando acuerdos, ¿no? Acuerdos internacionales y principios de derechos humanos, porque, bueno, me imagino que ese carnet lo que busca precisamente es darle cierta legalidad o cierto estatus a esos inmigrantes, como se dice acá en Estados Unidos, ser un lawful alien, ¿no? Un extranjero, pero que esté bajo la ley. Es correcto. Entonces, ¿qué podemos esperar los próximos días, ¿no? Con este tema de Venezuela y de estos venezolanos en Trinidad, perdón, y el tema de estas víctimas, porque leíamos ayer que la solución del régimen fue apresar al dueño de uno de los peñeros, que inclusive perdió familiares ahí aparentemente, y la solución de ellos fue apresarlo y decir que él era parte de una red delincuencial que apoyaba, por cierto, a los extremos de la oposición golpista, y por ahí se fueron, ¿no?
Yo me ahorraría el tema de que apoya a la extrema derecha de la oposición. Bueno, ese es el discurso de ellos, claro, pero... Sí, pero decía que me lo ahorraría, pero no menos cierto es que sí hay bandas delincuenciales dedicadas a esto, ¿sabes? Nosotros sabemos y tenemos información de que un asiento en uno de estos peñeros, estos son los asientos más caros del mundo. O sea, no están yendo a ver un discurso, o sea, un concierto ni de Lady Gaga, ni de Marc Anthony, ¿sabes? Pero cada uno de esos asientos de madera cuesta aproximadamente $350, 250 euros por el trasladar un ciudadano venezolano de manera ilegal entre Trinidad y Tobago. O sea, son los coyotes en lancha en este caso. Los coyotes del mar, esos son los coyotes del mar. Y esos coyotes del mar no solo, repito, es hacia Trinidad. Esto es una situación que se viene presentando en todas las islas del Caribe. En cuanto a números, para que la gente entienda la grave situación que hay en el Caribe. Tal vez no, en términos no es la mayor migración, porque Colombia tiene 1.800.000, Chile tiene 600.000, Perú tiene una cantidad casi 1.100.000, ¿verdad? Pero el Caribe, la población total de Aruba y Curazao casi es del 15 al 20, se estima del 15 al 25% la población total de Aruba y Curazao es venezolanos en estado de ilegalidad. Imagínate, es inmenso ese número, sobre todo hablando de islas y de espacios tan pequeños. José Antonio, tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría también que habláramos de otra temática que está directamente relacionada, ¿no?, con el tema de la diáspora venezolana y de los derechos humanos en Venezuela, como es el tema de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el tema de la Corte Penal Internacional también. Efraín, ¿te parece? Nos vamos a una pausa. Recordarles que llegamos a ustedes todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Estamos en toda la ciudad de Orlando a través del dial 100.7 FM. También pueden escucharnos a través de www.más100fm.com y la opción del Facebook, www.facebook.com/más100fm. Nuestras redes sociales, @más100fm, @caja musical piso, @caja musical radio. Nos vamos a esa pausa, cortesía de Daniela Padrón, que por cierto nos acaba de enviar su nuevo video y se llama Viajera del Río. Nos vamos con este tema y ya regresamos con más de nuestro invitado de hoy. No se muevan.
Buena música y buena información. Es Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Bueno, escuchábamos ese tema de la nueva producción de la violinista venezolana Daniela Padrón, ganadora de un Grammy, por cierto, con su trabajo con la banda Gaélica. Y bueno, esta es su más reciente producción, Más 58, por aquello del código venezolano para llamar, el código de discado directo, y este clásico tema Viajera del Río, hija, por cierto, de nuestro buen amigo Graciano Padrón. Es hija de Graciano Daniela y bueno, excelente músico venezolana, compositora y autora. Tiene un disco que es una belleza que se llama Bach en Venezuela, que es un disco, música criolla, pero con variaciones, o sea, con algo de Bach, ¿no? El disco es una nota, es genial. Y bueno, nada, compartíamos ese tema con ustedes. Bueno, seguimos conversando con José Antonio. Entonces, conversábamos antes del corte, José Antonio, el tema de la Comisión de Derechos Humanos, el tema de la Corte Penal Internacional y todo lo relacionado con el régimen en Venezuela. Es correcto. Bueno, valga la cuña que excelente video de Daniela Padrón, casualmente con su padre, Paciano, mantengo una relación y una afinidad muy grande. Paciano es el vicepresidente de Coalición por Venezuela y yo soy su secretario general. Y además los dos... Y gran persona, además, y gran persona, Graciano. Y además, ya entrando en materia, la Corte Penal, somos parte del CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, que reposan ante la Corte Penal Internacional. Hoy, en pocos minutos, Coalición por Venezuela se pronuncia sobre la falacia, la mentira emitida por Fatoa Bensouda en su informe Venezuela 1 y alerta sobre la gravedad de lo que intenta el régimen realizar y para lo cual se presta la fiscal Fatoa Bensouda en las pretensiones de lo que ella ha denominado Venezuela 2. Ella, bueno, ha sido sin duda bastante cuestionada por distintas razones. También se habla de hechos de corrupción, etcétera. Ahora, ¿qué dice exactamente? ¿Qué es lo más polémico de ese informe y qué es lo que van a denunciar concretamente? Bueno, básicamente, repito, son dos informes. Me voy a referir primero a Venezuela 1, que tiene que ver, inicia la fiscal con los hechos denunciados por 6 estados partes, con esos hechos cometidos desde febrero del 2014. ¿Qué es lo grave? El Estatuto de Roma establece 11 grandes delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, tratos inhumanos y degradantes. Y la fiscal, con mucho desatino y con una estoica manera falaz de dirigirse a
hacia lo que debe ser el principio de el otorgamiento de justicia para las víctimas, solo se remite a cuatro delitos de los 11 a los menos gravosos. Okay. Eso es lo primero que podemos hablar. Lo segundo, y deja por un lado la tortura, el genocidio, las desapariciones forzadas. Esos delitos no existen. No han existido en Venezuela para la fiscal principal de la Corte Penal Internacional. Segundo, como hecho segundo y notorio del informe Venezuela 1, es la temporalidad. Ella establece que de las denuncias, de las 124 denuncias presentadas que existen hoy, que hoy reposan en la Corte Penal Internacional, ella simplemente hace énfasis de que observó violaciones de derechos humanos del 2017 para acá. Es decir, de los hechos cometidos desde el 2014, de febrero del 2014 y mucho antes, ella no se va a pronunciar, no existe. Eso es. ¿Qué reconoce? Perdón. Disculpe. Tercer hecho notorio y preocupante es que ella apunta a las cabezas de pues las grandes, el FAES, el SEBIN, el 6CPC, la Guardia Nacional, como si ellos se mandaran solos. Y por ningún lado menciona a las grandes cúpulas de la tiranía en Venezuela, que son pues los autores materiales. Sabemos que son los autores materiales, son quienes dictaminan. Intelectuales. Autores intelectuales, y son quienes determinan pues cómo se maneja el horror en el país. Entonces, no menciona a Nicolás Maduro por ningún lado. Te hago una pregunta, José Antonio. Recordarles que estamos hablando con José Antonio Oropesa, abogado especialista en derechos humanos. ¿Hay qué se puede rescatar? ¿Qué se puede rescatar como positivo de este informe? ¿Se reconoce de algún modo que sí ha habido violación a los derechos humanos? No se reconocen las torturas, pero ¿qué se reconoce? ¿Hay algún logro finalmente, al menos que al reconocer ciertas irregularidades, ciertas violaciones a los derechos humanos, ciertas violaciones a las normas? Mira, lo único rescatable, y de verdad que nosotros quisiésemos aplaudir, es que ella reconoce que hay ciertas violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Pero no me es cierto, es que esto es un maniqueísmo, porque estamos en estado preliminar. Estamos en la etapa preliminar. La fiscal, el Estatuto de Roma establece unos procedimientos, pero la fiscal a su llegada, que recordemos que tiene 16 años y 5 meses, porque ella fue durante 8 años la fiscal auxiliar del fiscal principal, que era Luis Moreno Campos, y hoy en día es la fiscal principal. Estableció 4 etapas para lo que era el examen preliminar. Y sorprendidos estamos de que dijo recientemente que se había concluido con la etapa número 2, pero que pasaba a la etapa número 3 de la fase preliminar. Es decir, esto es un maniqueísmo. No es verdad que se haya concluido una investigación, que vamos a tener el juzgamiento. O sea, seguimos en la etapa preliminar, y ella dice que más o menos a principios del año 2021 pues pueda estar emitiendo un acto conclusivo sobre los hallazgos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer? Bueno, mañana va a ser un día histórico, Ignacio. Tenemos un día histórico para los que somos para los que somos los justiciables, los que buscamos justicia, porque ahorita se está llevando la Asamblea de los Estados Partes. Está en la mesa de los Estados Partes. 132 países ratificaron el Estatuto de Roma, y es su asamblea anual. Por el tema del COVID-19 se dividió en 2 partes, lunes, martes y miércoles en La Haya, y mañana jueves se traslada esta reunión a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Pero ¿qué tiene de importante? Que es que mañana conoceremos el nombre, si Dios quiere,
del nuevo fiscal principal de la Corte Penal Internacional. Dicho fiscal no es que asume sus competencias y su rol de inmediato, todavía a la falaz fiscal le quedan unos meses, la cual debe entregar cuentas y cesar en su cargo en junio del 2021. Ahora, quería comentarte sobre Venezuela 2 y a mí me encantaría ver tu cara cuando yo te diga esto. En el caso de Venezuela 1, estamos diciendo que son 124 expedientes, 124 denuncias, una denuncia que jamás había sucedido dentro de la Corte Penal Internacional, que es que 6 estados denunciaran las violaciones sistemáticas. Un organismo internacional dijo, una misión independiente para la determinación de hechos remitió un informe de los hallazgos de las atrocidades que se vienen. Pero Venezuela 2, para sorpresa de todos, habla de otro tipo de situación, y es una denuncia recibida en la Corte Penal Internacional por un estado remitente, y el estado remitente es el estado de Venezuela. Ese estado de Venezuela, ¿verdad?, es de Nicolás Maduro. Correcto. Ok, y adivina a quién apunta como un violador de derechos humanos y que ha cometido delitos de lesa humanidad por el genocidio y el exterminio, por la imposición de sanciones económicas que han traído como consecuencia Guaidó o Leopoldo López, me imagino, uno de los dos. ¿No? Donald Trump. Cónchale. Está bueno, está bien. Es curioso eso. Bueno, Donald Trump ya no va a estar en ejercicio pronto, pero es curioso. Además, y eso fue recibido por la Corte Penal Internacional, entonces. Es correcto. Bueno, ¿y qué esperar entonces del informe 3? Porque si el 1, bueno, ya vemos por dónde va, el 2, bueno, ¿y qué esperar? Porque son 3, ¿correcto? No, son etapas. Ella emitió 2 informes porque son 2 expedientes, Venezuela 1 y Venezuela 2. Okay. Lo paradójico es que en el Venezuela 1 se ha tirado 7 años, en el Venezuela 2 tiene 8 meses, y ella emite informes paralelos. O sea, mira la premura que le ha dado, la celeridad que tuvo en Venezuela 2 y no lo tuvo en Venezuela 1. Ahí se ve la costura política y el tema anti-Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como la votación, las votaciones en las Naciones Unidas, que bueno, muchas veces uno se queda muy pensativo con el tema de los derechos humanos en Oriente Medio, sobre todo, pero bueno, ese es otro tema y bien largo. Nos quedan solo 10 minutos, José Antonio, y hoy nos vamos a despedir con música, pero para no cortarte ahorita, dejamos la pausa musical cuando nos queden 2 minutitos para despedirnos con música. Quería hablar de un tema totalmente distinto ahora, pero que no es ajeno, por supuesto, a ti, al tema político, al tema de los partidos, etcétera. Y quería tu apreciación sobre el tema de la consulta popular que se llevó a cabo, desde el día 7 al día 12, culminó este sábado 12 de manera presencial en Venezuela y en distintas partes del mundo. Y Orlando no fue ajeno, ¿no?, al tema. Tuvimos 4 locaciones, 2 en Orange County, una en Osceola y otra en Seminole. Y quería tu apreciación y qué sigue con ese tema de la consulta, ¿no? Bueno, realmente yo me encuentro bien contento, bien agradado con lo que ha sido la manifestación de voluntad, esas manifestaciones de voluntad, esos casi 6,5 millones de venezolanos que manifestaron su voluntad en contra del régimen. Debo ser muy enfático en que me siento supremamente contento de la manera tan estoica y libertaria que ha tenido los ciudadanos en Venezuela, que aún sabiendo que el régimen opresor puede generar definitivamente y causar un daño tanto psicológico como físico, decidieron alzar la voz. Gran parte de esas manifestaciones de voluntades provienen de territorio venezolano. Recuerdo que el día sábado, cuando me encontraba trabajando todavía en mi casa en algunas situaciones que tenían que ver con la consulta, vi un video que me marcó, que fue un punto de la consulta popular
que se dispuso en las torres de Parque Central. ¿Cuándo, Ignacio? ¿Cuándo íbamos a pensar que en 21 años nosotros íbamos a tener un punto de la consulta popular en una de las zonas que han estado, pues, primero muy cercano a Miraflores y segundo, una zona que durante muchos años con Chávez, no menos cierto es que llenó la Avenida Bolívar, ¿sabes? Con trampa, con autobuses, como querramos a decirlo, pero la llenaba, ¿sabes? Tenía ciertos adeptos en esa zona de carácter popular, en el centro de Caracas. Hoy en día vimos, las personas alzaron la voz porque están cansados del fraude, están cansados de que ellos hayan dicho que sacaron 4,5 millones de venezolanos en esas elecciones. Las irritas del 6D, ¿verdad? Irritas del 6 de diciembre, ¿verdad? Bueno, nosotros respondimos con una manifestación de voluntad diciendo, pues, no queremos más, queremos un cambio, queremos la observancia de los derechos humanos, queremos ciudadanía, queremos no más muertes, queremos que no existan más baldeseros, más caminantes, queremos que los 5,4 millones de venezolanos puedan regresar al país, aquellos que deseen regresar al país. Queremos una Venezuela libre, próspera y para los venezolanos, no para los gobiernos tiranos del mundo, no para Irán, no para China, no para Rusia, no para el extremismo, no para que Venezuela sea libre de grupos armados organizados al margen de la ley, de grupos guerrilleros, que volvamos a tener nuestros verdes campos, que dejemos la extracción minera en todo el territorio, que dejemos de desangrar. Son tantas cosas, Ignacio, que manifestar. Por ahí leíamos el día de ayer un grito de auxilio prácticamente de David Smolansky, ¿no? Que está, digamos, encargado de este tema, de monitorear el tema de los refugiados y la diáspora venezolana, y él decía, ¿qué va a esperar la comunidad internacional? Que Venezuela se disuelva y solamente queden los mercenarios rusos, las FAES y los narcotraficantes, mientras los venezolanos decentes deambulan por el continente y se lanzan al agua para sobrevivir. Son unas palabras que digamos que compartía ayer en las redes sociales David Smolansky, y sin duda alguna que bien fuertes y lapidarias, ¿no? Pero es la realidad de millones de personas. Es correcto, así mismo es. Esa es la realidad. Gran abrazo a David, gran amigo, con quien he compartido muchísimas conversaciones. Además está haciendo un gran trabajo en la Organización de Estados Americanos. Yo no sé qué más va a esperar la comunidad internacional, pero lo que sí sé es lo que no debemos esperar los venezolanos: la inacción. O sea, nosotros tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Y esto es un llamado a aquellos que pues tienen la libertad de creer o no en una consulta, ¿verdad? Que tuvieron la posibilidad de no acercarse a ejercer su voluntad popular. El llamado es a ellos. O sea, yo no los critico. No los critico porque definitivamente hemos tenido diferentes etapas. Pero les hago una pregunta. ¿Cuál debe ser el rol de cada uno de los ciudadanos para hacer que Venezuela cambie? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que dejen de existir venezolanos en Guiria muriendo? ¿Qué debemos hacer como ciudadanos para alzar la voz? ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. No nos cuesta nada agarrar una carta y elevar una protesta pacífica, una carta a cada uno de los parlamentos del mundo, como venezolanos desconociendo el régimen, hablando de la grave crisis humanitaria compleja existente en el país, de la cantidad de muertos, de los 24,000 ciudadanos que mueren año tras año producto de una crisis de violencia exacerbada en el país. Ya basta. O sea, no podemos seguir. Hoy los niveles de violencia han bajado tanto en Venezuela porque es que los choros se han ido. Sí, ya no, eso es correcto. Ahora, ahí viene un tema
muchos saludos a Juan Saldarriaga, que se conecta y nos envía saludos, también a Janet, que se conecta por el Watch Party, y a todas las personas que nos han ido saludando. Ahí hay un tema bien polémico, ¿no? Porque, bueno, el tema de la migración de los 70, la migración de vuelta a sus países de origen, y bueno, por ahí está el tema también de la delincuencia, entra en ese tema. Nos quedan solo 2 minutos o casi 3. No me voy a ir con esa última pausa musical para no cortarte. Ese tema lo dejamos para el día viernes, el que nos quedó pendiente. José Antonio, entonces, sin duda alguna, tú dices algo bien importante: no rendirse, no dejar de manifestarse, no dejar una carta, un tweet, participar como en eventos como la consulta, etcétera. Los países, por ahí se dice, hay un dicho que dice que no tienen amigos ni corazón, sino intereses, ¿no? Ahora, evidentemente que el tema de Venezuela se ha convertido en un problema geopolítico que atañe a todo el continente, sin duda alguna, y hoy en día es un problema para los países del continente precisamente por el tema migratorio, ¿no? Muchos venezolanos lamentablemente se van caminando inclusive a varios países de Sudamérica, la región andina, y no cuentan con recursos y bueno, lamentablemente se convierten en una carga para los países receptores. Finalmente, eso podría ser un detonante para que la comunidad internacional actúe de una manera más firme. Sin duda, pero también hacemos un llamado a los países receptores. Venezuela durante muchísimos años fue un país receptor de la migración, porque entendió que los países, o sea, que las fronteras son imaginarias. Eso es lo primero. Hoy en día vivimos en un mundo de globalidad, un mundo globalizado. Hoy en día las fronteras son imaginarias. Es lo primero. Lo segundo, la observancia de los protocolos y de los tratados internacionales. Señores países del mundo, presidentes del mundo, en la medida que ustedes reconocen a los venezolanos refugiados, en esa misma medida ustedes están ayudando a la superación en 3 grandes cosas: a la salud, acceso a la salud, acceso a la educación y a la inclusión formal de esos ciudadanos en un mercado laboral. Eso también trae como consecuencia que ustedes, países del mundo, puedan solicitar auxilio a la comunidad internacional para que los migrantes no puedan ser una carga pública. Todo migrante cuando llega a un país va a ser una carga pública, pero también depende del reconocimiento de los estados para pedir el auxilio para que los países del mundo y los países donantes y los organismos internacionales tengan la posibilidad de ayudar a aligerar la carga. Debemos dejar el maniqueísmo de entender que los venezolanos son migrantes económicos. A Naciones Unidas, ACNUR, debemos dejar de descategorizar la migración forzada venezolana diciendo que los migrantes venezolanos son migrantes, son desplazados en el exterior. Debemos ponerle nombre y apellido. Son refugiados. La migración del 2017 en adelante son refugiados. La migración del 2016 en adelante son refugiados. El 2015 fue mucha clase media que salió viendo la descomposición del país. Ha habido como distintas oleadas. Nos queda solo un minuto, nos vamos a robar un minuto. Ahora, ha habido distintas oleadas, sin duda alguna, y distintos estratos sociales han ido dejando el país a lo largo de, bueno, estos 21 años más o menos, 22. De régimen chavista. Ahora, bueno, hablamos de la comunidad internacional, hablamos de los migrantes y hablamos de no callar la voz. La última preguntita, ahora sí, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Qué sigue? ¿Qué nos toca a nosotros, a esos 5 millones y tantos venezolanos que estamos en la diáspora? ¿Cuál a tu criterio debe ser el próximo paso para buscar esa tan ansiada libertad para el país? Sin duda alguna tenemos que entender que debemos transitar por una unidad, no solo como organizaciones de la sociedad civil y como ciudadanos. Debemos ir a un encuentro con los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Debemos entender eso. Vamos a ver cuáles van a ser las siguientes acciones a cometer, pero sin duda alguna tenemos que acompañar a la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional no se quiere perpetrar en el poder. Juan Guaidó no quiere ser el presidente interino porque sí, de facto y durante todo el tiempo. No ha podido generar el cese de la usurpación, por lo tanto, no ha podido ejercer el interinato. Pero no menos cierto es que la Asamblea tampoco pierde su vigencia. Ese es un tema bien interesante, fíjate, yo concuerdo contigo, para muchos genera polémica, inclusive dentro de un sector de la oposición, que yo los llamo los opositores a la oposición, también están para ellos no debería ser así. Te propongo, porque ya se nos acabó el tiempo y ese tema deja mucha tela que cortar, a ver si hacemos un contacto la semana que viene y conversamos un poco sobre la legalidad y qué va a pasar luego del 6 de enero, si mal no recuerdo, que es en teoría cuando asume la írrita Asamblea Nacional recién electa el 6 de diciembre. ¿Te parece? Me parece estupendo. Mil gracias, José Antonio. Nos comió el tiempo. Muchas gracias, Efraín. Disculpen esos fallitos técnicos al comienzo, donde tenemos problemas con el audio y no logramos hacer el enlace con José Antonio. Muchas gracias porque sabemos que vienes de tu encuentro virtual y bueno, hiciste un maratón desde las 6 de la tarde hasta las 9. Muchísimas gracias, José Antonio. Feliz noche. Gracias a usted, casa, que es Caja Musical. Vale, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos también por sintonizar. Muchísimas gracias, como siempre, Efraín González, por la asistencia técnica. De mi parte, bueno, nada, agradecerles como siempre la sintonía e invitarlos para el día viernes para una nueva edición de Caja Musical. Cuídense mucho. Esto fue todo por hoy. Bye, bye. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.